Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Llerena, soy alumna de Medicina de tercer año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en este video vamos a hablar un poco de la apoptosis y la inflamación. El contenido de este video está dividido en 5 puntos, empezando por las definiciones de algunos conceptos claves, como la apoptosis, la necrosis y la inflamación. Después vamos a ahondar un poco más en la apoptosis, vamos a ver cuáles son las vías moleculares que la conducen y los eventos celulares. Después vamos a ver un poco más cuáles son las características de estos procesos en el cuerpo humano para finalmente ver la aplicación clínica de estos conceptos. Entonces, empezando con las definiciones, vamos a ver que la apoptosis es un tipo de muerte celular que es programada y silenciosa y está mediada por la célula. Cuando digo que está programada y silenciosa, me refiero a que no va a desencadenar una respuesta del sistema inmune. Y cuando digo que es mediada por la célula, es porque también se le conoce como un tipo de suicidio celular. Un concepto que debe quedar clarísimo es que este es un proceso fisiológico normal. Es totalmente normal y necesario para mantener la homeostasis del cuerpo. A comparación de la necrosis, que es otro tipo de muerte celular, pero esta se da en forma intempestiva y es ocasionada por una lesión tisular o un agente dañino. Como podemos ver acá en la imagen, se puede ver la diferencia entre la necrosis y la apoptosis. La apoptosis se da de forma ordenada, mientras que la necrosis simplemente es una muerte de la célula donde todo el contenido celular se va a liberar al exterior y va a causar inflamación. Entonces, solo para que quede claro, estos conceptos no deben confundirse. Si yo les pidiera que imaginen cómo se vería un tejido en apoptosis y otro en necrosis, esperaría que estén pensando en básicamente esto. Si bien estas fotografías son un poco exageradas, las puse para que se fijen bien los conceptos en cuanto a que la apoptosis es un proceso fisiológico normal donde se va a mantener la homeostasis del órgano. En cambio, en el otro lado, la necrosis es un tipo, de muerte celular donde se va a comprometer las funciones de este órgano y va a generar una respuesta desencadenada por el sistema inmune. Esta respuesta que desencadena la necrosis se le conoce como inflamación. En verdad, la inflamación es cualquier tipo de respuesta que va a estar desencadenada por el sistema inmune que se genera para protegerse del organismo. Entonces, el sistema inmune se va a activar frente a diferentes tipos de noxios. En este caso, por ejemplo, podemos ver el dedo o la imagen de acá, este dibujo, que demuestra que una astilla contaminada va a desencadenar una respuesta del sistema inmune y va a generar una inflamación. La respuesta del sistema inmune está compuesta por diferentes puntos y entre ellos podemos considerar la liberación de citoquinas, de bradiquinas, el reclutamiento de células del sistema inmune como neutrófilos, macrófagos y la extravasación de contenido vascular al extravascular. La inflamación se caracteriza por básicamente 4 puntos cardinales que vienen a ser el dolor, el calor, el enrojecimiento y la hinchazón, y en algunos casos también se puede considerar la pérdida de función, pero estos ya son aspectos un poco más clínicos. Lo importante que hay que recordar es que la inflamación está regulada tanto por procesos moleculares como procesos celulares. Entonces, siguiendo con la apoptosis, vamos a empezar a hablar con las vías del inicio para que se dé la apoptosis. Vamos a utilizar este gráfico a lo largo de todo el video para poder ordenarnos en el proceso de la vía apoptótica y vamos a empezar hablando con los iniciadores. Entonces, los iniciadores son un tipo de señales que van a generar que se inicie la apoptosis dentro de la célula. Estos pueden ser receptores de muerte. Puede ser, por ejemplo, la pérdida de la adhesión celular, la deprivación de factores de crecimiento, algunas citoquinas, radiación o quimioterapia. Entonces, todos estos eventos o estructuras, moléculas, lo que van a hacer es van a dar inicio a este proceso que vamos a estar viendo, que es la apoptosis. Una vez que tenemos la señal de inicio, tenemos que esta señal debe ser captada básicamente por unas moléculas que son conocidas como los moduladores. Los moduladores van a ser un tipo de traductores intracelulares que lo que van a hacer es activar las caspasas. Las caspasas vienen a ser los ejecutores y vamos a verlo un poco más adelante. Pero ahorita que podemos dividir los moduladores en 2 grupos. Los que están
como componentes en la vía extrínseca están de color morado y los que están como componentes en la vía intrínseca están de color verde. Los de la vía extrínseca generalmente son receptores de muerte y podemos ver acá las diferencias. La vía extrínseca está mediada por señales moleculares externas, lo que vendría a ser los iniciadores, y van a ser captados por estas moléculas moduladores que van a traducir la señal, que se le conocen como receptores de muerte. Y por otro lado, la vía intrínseca está regulada por señales intracelulares de daño, como por ejemplo estrés celular o un daño en el ADN, y van a ser mediadas por un tipo de proteínas que se llaman la BCL2. En estas proteínas es importantísimo que exista el dominio BH3, que es un dominio proapoptótico, y va a desencadenar una respuesta molecular que finalmente va a permeabilizar la membrana mitocondrial y esta membrana va a liberar sus componentes. Más adelante vamos a ver cómo continúa todo este proceso. Pero siguiendo con la línea, ahora vamos a hablar un poco. Ya vimos iniciadores, moduladores y ahora vamos a ver cuáles son los efectores. Los efectores estrella de la apoptosis son las caspasas. Las caspasas son un tipo de enzima, tipo proteasa, que son específicas para aspartato y bueno, como ya lo mencioné, son los efectores principales de la apoptosis. Estos se pueden diferenciar ya sea por su rol intracelular o por los dominios que presentan y van a generar una alteración del citoesqueleto, fragmentación del DNA, inhibición de las mitocondrias, lo que finalmente va a conducir diferentes eventos celulares que van a llevar a la muerte celular. Entonces, esta es la división que yo les mencionaba. Podemos dividir a las caspasas en iniciadoras, ejecutoras e inflamatorias. Para casos de la apoptosis van a participar las iniciadoras y las ejecutoras. Las iniciadoras son las 2, 8, 9, 10 y las ejecutoras son las 3, 6, 7. Estas son bastante importantes, entonces yo sí recomendaría que se las aprendan. Y también recordar que van a tener solo dos dominios, uno pequeño y uno grande. Las caspasas son unas enzimas que inicialmente se encuentran como simógenos, entonces necesitan ser activadas. En este caso, las caspasas iniciadoras se van a activar por dimerización, es decir, dos caspasas se van a juntar, y las caspasas ejecutoras se van a activar por clivaje, pero este clivaje lo tienen que hacer las caspasas iniciadoras. Por lo tanto, es indispensable que primero se active las caspasas iniciadoras, ya sea la 2, la 8, la 9, la 10, para poder después hacer el clivaje y activar a las caspasas ejecutoras, que van a ser la 3, la 6 o la 7, que finalmente van a conducir los procesos moleculares que van a llevar a la célula apoptosis. Entonces, ahora como para poder integrar un poco lo que hemos visto, ya hemos visto que la vía extrínseca está mediada por señales moleculares externas que van a ser traducidas por estos moduladores, que finalmente van a generar que se active la caspasa número 8. Por el otro lado, la vía intrínseca está regulada por señales intracelulares de daño, mediado por estos tipos de proteínas BCL2 con dominio BH3 que van a generar que se permeabilice la membrana mitocondrial y se libere componentes, como por ejemplo citocromo C. Entonces, esta liberación de componentes va a generar que se activen las caspasas 9. Y si recordamos un poco lo que hablamos anteriormente, la caspasa 8 y la caspasa 9 son caspasas iniciadoras que finalmente van a activar, como podemos ver aquí en el gráfico, a la caspasa 3 y la caspasa 7, que son caspasas ejecutoras, y estas son las que finalmente van a conllevar a que se dé la apoptosis. Entonces, los eventos celulares de la apoptosis, para que se formen los sustratos, ya hemos visto que se han activado los efectores, las caspasas, y ahora vamos a ver qué va a pasar con la célula para que ésta se muera. Estos procesos se van a dividir en 6. Son 6 pasos básicamente que se componen de la contracción de la célula, va a haber una reducción de organelas, pérdida del contenido de la mitocondria, condensación de la cromatina, fragmentación nuclear, cambios en la membrana y formación de protuberancias. Todos estos procesos que son ordenados y bastante regulados van a conllevar a la célula a que se muera, pero no se va a morir y va a liberar todo su contenido al exterior, sino se van a formar unas vesículas donde se va a contener todo lo que hay dentro de la célula. Entonces, ya hemos visto que al final, bueno, estas son las vesículas que se van a formar y es básicamente la célula muerta. Entonces, luego, ¿qué va a pasar con esto? Lo que sucede es
la eferocitosis. La eferocitosis es un tipo de fagocitosis que va a ser especial para los productos apoptóticos. En este caso, por ejemplo, cambios en la membrana celular de las vesículas o la expresión de algunas proteínas ATPC11C, que antes se encontraban intracelularmente y ahora se van a expresar extracelularmente, van a generar que se active una respuesta de los macrófagos y estos macrófagos puedan fagocitar las vesículas formadas para que no se queden en el exterior. Entonces, como podemos ver acá en las imágenes, los macrófagos van a fagocitar estas vesículas y básicamente va a ser como si no hubiera pasado nada. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son las características de estos procesos en el cuerpo humano. Primero vamos a hablar que es importante recordar que los niños van a tener más apoptosis que los adultos. Esto se explica porque los niños se encuentran en un proceso de crecimiento y en un proceso de remodelación de los órganos. Por lo tanto, es necesario que haya más replicación celular, por lo tanto también es necesario que haya más apoptosis celular. Por otro lado, en los adultos también va a haber bastante apoptosis. Sin embargo, hay 3 órganos que resaltan, que son el timo, el vaso y la médula ósea. Entonces podríamos decir que todo el sistema hematopoyético tiene una alta tasa de apoptosis también. Hay algunos procesos fisiológicos también que no solo involucran la apoptosis, sino también dependen de la apoptosis. Por ejemplo, en la embriogénesis, para que desaparezca la membrana interdigital de los dedos, es necesario que haya apoptosis. Para que haya el desprendimiento del endometrio en el ciclo menstrual también es necesaria la apoptosis. Cuando hay proteínas mal plegadas, para regular el tamaño y la función de los órganos, para la destrucción de células peligrosas y para mantener un sistema inmune saludable. Esto es bastante importante porque las células del sistema inmune es un aspecto bastante delicado, ya que este es un sistema que tiene poder de atacar. Entonces, si lo vemos como si tenemos una célula que no es capaz de reconocer qué cosa hay que atacar y qué cosa es algo del organismo, es algo que es potencialmente muy dañino y puede generar, a fin de cuentas, una respuesta inmune que no queremos. Entonces sería una respuesta autoinmune. Por lo tanto, estas células deben morir por apoptosis. Entonces, solo para que quede claro, la replicación celular y la apoptosis son procesos que se complementan y deben mantenerse en equilibrio. Ambas van a colaborar a que se mantenga la homeostasis de los órganos. Finalmente vamos a hablar un poco de la aplicación clínica que se le puede dar a estos conceptos. La apoptosis se da normalmente, pero se va a poder manifestar cuando hay una falla en la apoptosis, ya sea una falta o un exceso de esta. Entonces, cuando hay una falta, podemos observar que se puede generar tumores o enfermedades autoinmunes, y cuando hay un exceso de apoptosis, podemos ver que esto puede desencadenar enfermedades neurodegenerativas o inclusive infarto del miocardio. Otro tema que es un poco más común, pero también se vio en la clase, es la obesidad y el hígado graso. Entonces, la obesidad viene a ser la acumulación excesiva de lípidos en el tejido blando, y esto va a generar hiperplasia e hipertrofia de los adipocitos. Recuerden que la hiperplasia es aumento del tamaño celular, del número celular, mientras que la hipertrofia es aumento del tamaño celular. Entonces, estos dos eventos van a generar una disfunción en la célula. El aumento del tamaño va a incrementar la activación de las caspasas y va así a incrementar la tasa de apoptosis. Y este proceso de dislipidemia también va a generar una inflamación sistémica y va a alterar el perfil de las adipocinas. Algo que está bastante relacionado también con la obesidad es el hígado graso no alcohólico. Este también va a conducir finalmente a una hipertrofia, una muerte celular masiva de hepatocitos. Se va a dar apoptosis primaria, inflamación y fibrosis. Finalmente, para concluir todo, recordemos que la apoptosis es un proceso fisiológico que permite mantener la homeostasis del cuerpo. La inflamación es la respuesta de la activación del sistema inmune. La apoptosis requiere de iniciadores, moduladores y ejecutores altamente regulados para conducir a la muerte celular, y fallas en estos procesos pueden relacionarse con enfermedades. Espero que les haya servido el video. Esta es la bibliografía que utilicé.
Cualquier pregunta me la pueden hacer a mi correo y muchas gracias por verlo.